se nos dice que tenemos nosotros dos vectores, los voy a dibujar acá, vectores cualquiera, un vector lo vamos a llamar A y el otro vector va a ser el vector B. Y entre los dos vectores hay un ángulo θ cualquiera, no sabemos cuál es el valor de ese ángulo. Y luego se nos pide que nosotros encontremos, en cierto sentido, la magnitud del vector que nos va a resultar de la suma de estos dos vectores. Tengo un problema grave. Oh, ojalá no sea nada muy malo. Perdón. Ya, entonces, vamos a tomar dos ejes, pueden ser cualquiera, los vamos a llamar X e Y, y la idea es que sean ejes que hagan un ángulo recto. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar lo que les enseñó el profe, que era dividir este ángulo según los componentes del marco de referencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos el ángulo A, y lo podemos dividir en dos vectores. Uno de ellos que esté en el plano de Y, y el otro que esté por las X. Entonces, si nosotros tenemos perdón, este no es el θ. Vamos a tomar un ángulo cualquiera. El ángulo lo vamos a llamar alfa. Voy a pedirle al dibujo que me ponga mejor. Oye, no sé cómo decirte si Vicente, bicho, no sé cómo te gusta que te digan. Es complicado. Dime Vicente. Profe, No, profe no. Vicente mejor. entonces, Digo, ya, Vicente, entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en esta pregunta? Lo que tenemos que buscar acá es que si nosotros sumamos A y B, vamos a tener un ángulo resultante. Tenemos A más B, y nosotros queremos obtener entonces el módulo de este ángulo. Si este ángulo se llama R, nosotros al módulo le vamos a escribir como el R, pero sin Solo queremos tener el valor del módulo. Sí, queremos O obtener también el valor del ángulo. módulo. No, Ya. solamente el valor del módulo. Ya, y esto se lo van a encontrar en algunos libros, y en algunos libros resulta que escriben el vector con la típica flechita arriba, y cuando escriben el módulo, escriben simplemente la letra sin la flecha. Eso es lo mismo que escribir las barritas del módulo. Lo hacen para ahorrarse tinta y para ahorrarse barritas en todas las líneas. ¿Dónde está ese problema? Este problema está guía auxiliar 2, es en la primera pregunta. Pero está como enunciado, ¿no? Sí, es el enunciado. No está dibujado. La idea era que ustedes pudieran hacerse el dibujo, que eso es algo que se les va a pedir también bastante. De hecho, la de trigonometría se les da muy poco del dibujo y ustedes tienen que imaginárselo casi entero. Así que eso. Bueno, entonces, déjenme ver, que tengo que admitir, es un par de estudiantes que están llegando un poco más atrasados. Nosotros tenemos que esto sería el módulo A sin la flechita, y nosotros sabemos que el coseno del ángulo alfa es igual a el cateto contiguo. Entonces podríamos llamarlo esto A sub x, sería A sub x partido el módulo. De la misma manera, entonces, nosotros podemos concluir que para obtener A sub x, lo único que tenemos que hacer es tomar el módulo del vector y multiplicarlo por el coseno del ángulo. Y asimismo, si nosotros queremos el componente en el eje de las y, entonces solo necesitamos tener el módulo y multiplicarlo ahora por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque seno de alfa va a ser igual a el componente en y partido el módulo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya. Entonces, ya. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tener a reescribir. ¿No lo puedes tirar para atrás para copiarlo, por favor? Por supuesto. Ya, le saqué una foto para seguir. Ya. De todas formas, todo esto lo voy a subir. Así que la idea es que puedan seguirme ahora. No es necesario que lo anoten todo exacto, pero después van a poder revisar los apuntes. Lo importante es que sigan las ideas.
Entonces ahora nosotros podemos escribir estos vectores de la forma que les enseñan de repente en el colegio, que es los componentes separados por una coma en un paréntesis. Escribir el vector por componente, entonces nosotros tenemos que a sub x es a coseno de alfa y a sub y es a seno de alfa. Ok, ahora queremos hacer lo mismo con el vector b. Pero ¿qué ocurre? El ángulo que tiene b sobre x no es alfa, y sería un poco... sí, va cambiando el título cuando uno empieza a escribir cosas. Sería un poco confuso o molestoso crearnos un tercer ángulo y ponerle nombre, porque nosotros en verdad no necesitamos poner un nombre nuevo. Nosotros nos damos cuenta que el ángulo que va a tener el vector b es el ángulo θ más el ángulo alfa. Entonces vamos a escribir con la suma. Entonces ahora el ángulo b lo podemos escribir como la magnitud de b por el coseno de alfa más θ, coma, b seno de alfa más θ. Y aquí lo tenemos escrito los dos. Entonces ahora simplemente sumamos por componente. Tenemos que a más b va a ser igual a, aquí voy a necesitar cada vez más espacio porque se me hace largo esto. Sumamos componente de x con componente de las x, así que nos queda a coseno de alfa más b coseno de alfa más θ, coma, a seno de alfa más b seno de alfa más θ. Voy a hacer más chiquito esto del zoom para que no me moleste. Ya. Entonces ahora, para obtener el módulo de este vector, que es la suma de los dos vectores, lo único que tenemos que hacer es usar teorema de Pitágoras. O sea, este vector, que va a ser a más b, lo único que necesitamos es que elevar al cuadrado componente de las x, elevar al cuadrado el componente de las y, y eso nos va a dar el módulo al cuadrado. Entonces, aquí voy a necesitar harto espacio. Módulo al cuadrado de este vector va a ser igual a al cuadrado coseno al cuadrado de alfa más b al cuadrado coseno al cuadrado alfa más θ más 2ab coseno de alfa más θ, y esta es solo la primera línea, porque ahora sumamos el otro al cuadrado, y el otro entonces sería alfa al cuadrado seno cuadrado de alfa más b al cuadrado seno cuadrado de alfa más θ más 2ab seno de alfa seno de alfa más θ. Ya, ¿qué dicen en el chat? O sea, es el vector que resulta de la suma de esos vectores. Exacto. Cuando uno habla de vector resultante, en este caso estamos hablando de la suma. Ok, esto parece largo, pero tranquilos que se va a hacer más largo. Pero primero empecemos a agrupar ciertos datos. Ustedes probablemente recuerden esta propiedad, que coseno cuadrado de un ángulo más seno al cuadrado del mismo ángulo va a ser igual a 1. Esta propiedad es muy importante para hacer más chiquititas ciertas expresiones. Entonces, démonos cuenta de algo. Aquí tenemos al cuadrado multiplicado por coseno cuadrado de alfa, y aquí tenemos al cuadrado multiplicado por seno cuadrado de alfa. Entonces esto lo podemos agrupar como al cuadrado multiplicado por coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, y todo eso nosotros sabemos que va a ser igual a 1. Entonces, esto nos queda simplemente como un a cuadrado. Y si nos fijamos ahora qué es lo que ocurre con b, es exactamente lo mismo.
nos damos cuenta que un b está multiplicado por coseno cuadrado de alfa más teta, y luego tenemos acá seno cuadrado de alfa más teta. Entonces nosotros sacamos, ¿cómo se llama? Tenemos el b, hacemos el paréntesis en cierto sentido, y aquí tenemos el coseno cuadrado de algo, más seno cuadrado de la misma cosa, y entonces todo esto se nos va a hacer 1. Y tenemos b cuadrado. Entonces, aquí con eso ya nos quitamos un poco de las expresiones que teníamos. Luego el resto lo podemos agrupar bajo 2ab. Y vamos a tener acá coseno de alfa por coseno de alfa más teta, más seno de alfa, seno de alfa más teta. Ok. ¿Y qué vamos a hacer con estas cosas que tenemos aquí dentro del paréntesis? Vamos a utilizar las fórmulas que vimos la clase pasada, que era para coseno y seno, donde dentro tuviésemos suma de ángulos. Así que vamos a hacer esa cosita. Voy a ver si tenemos más integrante en la sala de espera. No, perfecto. Nueva página. Ya. Y empieza nuevamente el juego de llenar esta cuestión de letras. Tenemos a cuadrado más b cuadrado más 2ab. Empezamos con nuestro paréntesis grande. Tenemos ahora coseno de alfa por, vamos a aplicar nuestra propiedad y tenemos acá coseno de alfa por coseno de teta menos seno de alfa, seno de teta, y todo esto va a estar sumado a seno de alfa, llevo a otra persona atrasada. ¿En qué estaba? Seno de alfa, sí, esto es seno de alfa de nuevo, ahí, coseno de teta, voy a terminar acá abajito, más coseno de alfa y seno de teta. Ok. Aquí inmediatamente ya podemos empezar a sospechar algunas cosas. Por ejemplo, veamos si tenemos algo que va a ser idéntico. Tenemos una resta, tenemos un sumas por el otro lado, además que alguna cosa se nos va a poder ir. Por ejemplo, aquí tenemos coseno por seno de alfa, seno de teta. Luego, si nos vemos acá mismo, tenemos seno de teta, coseno de alfa, y esto lo vamos a multiplicar por un seno de alfa. Entonces estos dos términos de ahí que van a quedar van a ser los mismos. Y nuevamente vamos a poder eliminar alguna cosa. Solo he factorizado hasta ahora, exactamente. He utilizado propiedades de trigonometría y factorizado. Eso es todo el ejercicio. Por eso probablemente la compañera dijo que era un ejercicio fome. Entonces esto al final nos va a quedar más bonito. Ya, entonces este término que sí se nos va a conservar va a ser coseno cuadrado de alfa por coseno de teta. Luego este término de acá se nos va a ir con el término de allá, así que no nos importa. Y el otro que nos va a quedar va a ser seno cuadrado de alfa por coseno de teta. Por lo que les comenté recién, el resto se cancela. Ahora nuevamente utilizamos la propiedad fundamental que hemos visto, que es sobre que seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo van a ser igual a 1. Entonces, nos damos cuenta que aquí tenemos coseno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa, y los dos están multiplicados por coseno de teta. Entonces todo esto simplemente nos va a quedar como coseno de teta por 1. Y esta es la fórmula final. Obviamente si quieren tener el R solito, lo único que necesitan es sacar raíz cuadrada a ambos lados. Pero con esta fórmula ya nos queda bien bonito. Levantó la mano Sebastián Salgado. ¿Qué querías preguntar o decir? Hola, que en la penúltima línea, el coseno al cuadrado alfa, o sea, el coseno de alfa multiplica el coseno de alfa y el coseno de teta, ¿no? En la antepenúltima línea. Antepenúltima línea.
Sí, en coseno de alfa multiplica coseno de alfa por coseno de teta, ¿cierto? Multiplica esas dos. Sí, Ah, ya entendí, no, no, ya me confundí ya entendí, gracias. ya. Entonces, Yo tengo una duda. sí, pregunté. No entendí la reducción que hiciste en la primera línea, la reducción de términos. Ya. Eh, Básicamente fue que me comí un poquito para no escribir más líneas. Me di cuenta que tenemos coseno de alfa por seno de alfa, seno de teta. Y aquí tenemos seno de alfa por coseno de alfa, seno de teta. Si se dan cuenta, son los mismos términos, pero aquí tenemos un signo negativo y el otro tiene un signo positivo. O sea que vamos a tener las mismas cosas, positivo o negativo, restamos y nos va a dar 0. Esa fue la reducción que hice. Lo único que tienen que darse cuenta es que ahí van a quedar los mismos términos multiplicados. Profe, yo tengo una duda, o Vicente, tengo una duda. Dígame, En Vicente, mejor. sí, la costumbre. En la pizarra anterior, Voy inmediatamente. ahí, en la última línea, donde está coseno de alfa más teta y eso, Ya, sí. ahí no se puede agrupar directamente con la identidad del coseno y poner coseno de paréntesis alfa, o sea, alfa más teta menos alfa. Y ahí te quedaría directamente coseno de teta, Agrupar directamente. Sí. porque Yo hice eso y me dio. son dos ángulos Debería, diferentes. debería darte lo mismo, creo. Parte. En trigonometría tenemos un montón de formas de hacer exactamente lo mismo. De hecho, quizá con la tuya te ahorres como 2 líneas, así que está perfecto. Y se dan cuenta, las propiedades salen del mismo teorema al principio, entonces traen la misma información. Alguien habló de repente y como que se quedó callado, como que se cortó. ¿Quién fue? ¿Qué duda tenía? ¿Qué propiedad es la que dice el compañero? Él dio el nombre, yo no me sé los nombres de las propiedades, pero quizá después La les resta de coseno podía ser. resta de coseno. Ah, ya. Que puede factorizar 2AB y como tenía una suma, después se cambia el signo dentro. Ujú. Más tarde, si quieren, les puedo subir una guía, creo que era de intro al cálculo, de hecho, cuando yo estaba, cuando era más chiquitito. Porque eventualmente en cálculo te pasan un montón de esas identidades y uno como que las va escribiendo en guías. Creo que tengo por ahí un resumen donde están todas esas identidades, por si les interesa. Pero eso, incluso con las identidades más fáciles ustedes podrían terminar este ejercicio. Y ahora nos queda un último paso. Tenemos ahora el módulo, bueno, el módulo al cuadrado, y nos dijeron que teníamos que mostrar una cosa que no va a ser tan difícil, que es que esto debería ser no más grande que a más b, ni más pequeño que a menos b. Ahora en este caso, como lo tenemos al cuadrado, podemos compararlo con las versiones al cuadrado. Y ahora démonos cuenta de esto. Si se dan cuenta, se parece un poquito a un cuadrado de un binomio. Pensemos en el coseno de teta. Es una función que va oscilando, pero siempre tiene el mismo valor máximo y el mismo valor mínimo. El valor máximo que puede tomar el coseno de teta es 1 y el valor mínimo que puede tomar coseno de teta es menos 1. Lo que significa que la expresión que tenemos arriba nunca será más grande que el cuadrado de binomio positivo y nunca será más pequeño que el cuadrado del binomio negativo. Esto es un poco lo que quería que viesen. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Yo tengo una duda con respecto al R. ¿Qué era el R, el módulo? Sí, R es el módulo del vector resultante de la suma de los otros dos vectores. Ah, ya, vale.
Y la fórmula del módulo es raíz. Teorema de Pitágoras. Nosotros tenemos el Eh, vector, nos creamos un triángulo rectángulo y multiplicamos una de las componentes al cuadrado más la otra componente al cuadrado y todo eso le sacamos raíz cuadrada. Ah, ya. Vicente, ¿qué Ujú. acabáis de hacer? Porque se me cayó el internet. ¿Qué, qué acabáis de hacer los últimos como 5 minutos? Ya, el Es que último no- 5 minutos dije que vamos a evaluar qué tan grande y qué tan pequeña podía ser esta expresión. Entonces me fijé en el coseno de teta, porque me dije que esta expresión era sospechosamente similar a un cuadrado de un binomio. Y nosotros sabemos que el coseno de teta es una función que oscila y que nunca va a ser más pequeña que -1 y que nunca va a ser más grande que 1. Esos son sus valores mínimos y máximos. Entonces toda esta expresión de arriba, si nosotros tomamos los valores mínimos y máximos del coseno, nos van a dar estas dos expresiones, que una de ellas es cuadrado del binomio positivo y el otro es cuadrado del binomio negativo. Entonces esto era un Y poco eso es lo para responder lo del enunciado, que era que el enunciado nos decían que había que mostrar que el módulo de la suma de vectores nunca iba a ser mayor que la suma de los dos módulos de A y B, y nunca iba a ser menor que la resta de los dos módulos A menos B. Qué fuerte. ¿Cómo se le ocurren estas cosas así de la nada? Y otra cosa más, para que lo vean un poco geométricamente. ¿Dónde dejé mi lápiz? Ahí está. No, igual. Ya. Cuando el coseno entre los dos ángulos, o sea, ¿cuándo el coseno va a ser igual a 1? ¿Se acuerdan ustedes en qué parte, en qué ¿Dónde ángulo? está en el eje Y? Cuando vale 0. Cuando el ángulo vale 0. Lo que significa que si Cuando está en el eje X. tenemos el vector A y el vector B, y ambos no hacen un ángulo sobre el otro, sino que simplemente están superpuestos, entonces nos damos cuenta que el módulo es igual a la suma simplemente de los dos módulos, porque están los dos alineados. Entonces tiene sentido esta cuestión que encontramos acá, pues, de que al final el cuadrado del módulo es el, ¿cómo se llama? Se da esta expresión. Y asimismo, cuando el coseno se hace -1, cuando el ángulo es 180, o sea que tendremos un vector así y el otro vector en dirección contraria. Y ahí tenemos 180 grados, pi radianes también, ahora que tenemos que pensar más en radian. Entonces, para que se den cuenta que al final todo esto debería tener sentido si que ustedes lo quisieran dibujar con los angulitos. Así que eso.